Bien, creo que todo estará bien. Comenzaremos el directo en un minuto. Empezamos. Ahora solo es cuestión de configurar las cámaras. Y ahora empezamos el directo en un minuto. Espero que todos estén bien. El directo hablará un poco sobre democracia. Quizás es una expresión que pocos de vosotros habéis oído, pero la democracia es algo muy natural en verdad. Y tiene sus bases en el continente amerindio, al menos hasta donde yo sé. Luego hicieron una especie de copia. Bueno, son las 8 de la noche y estamos en Sao Paulo y hoy es 2 de abril de 2025. Nuestra transmisión en vivo de hoy hablará sobre democracias dinámicas. Tú eres el sistema. Eso es gracioso, ¿no? Siempre queremos luchar contra el sistema y ahora digo que vosotros sois el sistema. Pero hablando de democracias dinámicas, ¿de acuerdo? Las democracias dinámicas son algo natural. Si pones algunos seres vivos juntos, básicamente tienen un proceso de democracia. Pocas especies tienen esas peleas realmente fuertes entre el macho alfa y todo ese conjunto. Normalmente es un proceso democrático, es una unión, reúnanse y comiencen a hacer cosas. Las democracias son dinámicas. Una de las cosas que vemos en la democracia dinámica es cuando hay un grupo de aves que vuelan de un continente a otro. A menudo forman un triángulo y se alternan quién está al frente. Por tanto, la democracia dinámica es un proceso de cambio de liderazgo. Y cuando digo que tú eres el sistema, es que cada vez que tú estás en un sistema, democrático o no democrático, tú eres un ejemplo, tú eres el sistema, eres parte de él. Y la gente que está a tu lado te puede seguir o tú estás siguiendo a alguien. Entonces tú eres el sistema y esto es importante que lo sepas, porque a veces pensamos, no, el sistema, luchemos contra el sistema. Si eres el sistema, tienes que regularte, y saber qué elegir y saber cómo comportarse ante las cosas que suceden a tu alrededor. Bueno, vamos. Lo primero que vamos a hablar en la democracia dinámica es la democracia, la libertad y el Estado. Abuelo, la democracia es algo simple. Tú tomas, y voy a empezar con el Estado tiene una región, tienes un espacio, estos espacios tienen algunos seres vivos en ese espacio y luego algunos seres vivos que de repente tienen una conciencia humana, humanos, comienzan a hacer cosas que afectan el bienestar de otros humanos y otras criaturas en ese espacio, otros seres vivos. Entonces, el espacio realmente necesita tener una historia. El estado, este espacio que es este volumen, el estado viene de la historia de un espacio. ¿Qué es el estado? La historia de un espacio. Ah, tenemos el estado brasileño. Entonces, la historia de Brasil, ¿cómo fue esa? Y la historia de Brasil es una cosa interesante para nosotros conocer un poquito, también diferenciar las democracias dinámicas de las no dinámicas, de las republicanas, por ejemplo, que no son dinámicas, ¿vale? En la historia de Brasil, por ejemplo, en aquel entonces, antes de la invasión de Brasil, estaban Europa, los portugueses, los españoles, los portugueses, los ingleses, etcétera. Y de repente allí en Europa crearon el concepto de república, normas y reglas. Allí en Europa crearon el concepto de verdad, de que el hombre es malo por naturaleza y tiene que tener reglas y normas, porque de lo contrario se convierte en un animal. Y luego, con esos recursos, con esa república, con esa ley, con esas normas, vienen a otro continente, invaden otro continente y no respetan la democracia ni la libertad de los seres vivos que están en ese otro continente. Impone reglas enormemente diferentes. Esto es lo que tenemos en mente hoy, ¿verdad? Debido a que la cultura original, de hecho, permaneció entre nuestros amerindios. Nuestros pueblos originarios están mucho más restringidos.
No está en mi cabeza, ni posiblemente en la tuya, a menos que seas parte de un pueblo amerindio, un pueblo originario, ¿de acuerdo? Estudio un poco sobre esto, pero las cosas no cuadran de esa manera. Por eso es importante que sepas qué es la democracia. Tienes una región, una comunidad. Vamos, tengo un ejemplo muy sencillo que contarles sobre la democracia. Tienes un grupo de amigos, 5 amigos, hombre y mujer. Y vas con 5 amigos, hombre y mujer, más o menos de tu edad. Vas a un sitio y de repente, mira, vamos a poner música. Y de repente la chica, que es la líder del grupo cuando toca una canción, es esta. De repente los chicos dirán, no, pero hagamos un picnic. De repente el que lidera el picnic es este chico. Y de repente empiezan a contar un chistecito. Es otro niño o niña, es Jorge, es Abreu, María, es Manuel, ¿entiendes? En cada momento que tienes, en cada entorno en el que estás, uno es más líder que el otro. Esta es una democracia dinámica. Las democracias dinámicas cambian a sus líderes. No es un jefe todo el tiempo. El carnaval refleja mucho esto. En el carnaval tienes a esos líderes. El rey Momo, que es un rey falso. La libertad es real. ¿Qué es la libertad? Libertad de ir, de venir, de quedarse, de permanecer, de ser, de negar y salir. Esto es libertad. Entonces, cuando estás en un lugar, en un proceso donde no puedes ir, no puedes ser lo que quieres ser y no puedes desobedecer, no tienes libertad, simplemente no tienes libertad. Entonces, la democracia dinámica implica todo este proceso. Estáis juntos, pero sois libres. El Estado, donde construimos la historia, nuestra historia, proviene de un espacio. A veces la gente habla de propiedades. Este es mi espacio, es mi tierra, está bien, pero si piensas exactamente dónde estás, pon un kilómetro a tu alrededor, arriba, abajo, a los lados, tú en medio de una esfera, un kilómetro a la redonda, y pensemos 3000 años atrás. ¿Cuántos seres vivos había en este espacio en el que estás ahora, un kilómetro a la redonda? Solo imagina, hace 3000 años, y 3000 años más adelante, verás que no eres el dueño del espacio, es espacio. Los seres vivos que lo habitan pertenecen al espacio. Vale, pero creamos reglas y regulaciones para gestionar los espacios. Está bien, está bien. Al crear estas reglas y normas para gestionar el espacio, comienzas a aceptar estas reglas y normas y te conviertes en el sistema. Por eso digo que la democracia es dinámica. Tú eres el sistema, porque el sistema está incrustado en la formación de tu cerebro. Desde que naces, martillando, sucederá, ¿de acuerdo? Adquirí muchos de estos conceptos del libro. Después de leer el libro Despertar de Tudo, siempre os aconsejo que lo leáis. Es un libro grueso, pero muestra muy bien y tomó estudios de textos de Europa que antes de la Ilustración europea no existían ideas revolucionarias. En Europa antes de la Ilustración europea. Las ideas y percepciones revolucionarias de la Ilustración europea fueron adquiridas tras el contacto con los amerindios, del continente americano, del contacto con los pueblos originarios. Después vino la idea de la democracia, de la libertad, esas cosas tan lindas que no siempre siguen porque cayeron en la República. Y la República es algo que, en su esencia, admite a un hombre que es malo por naturaleza. Todos los estudios que se hicieron queriendo demostrar que el hombre es malo por naturaleza tenían sesgo, tenían conflicto de intereses, tenían tendencia a forzar el estudio para que el hombre sea malo, fuerza, porque los estudios no concluyeron en eso. Y toda la evidencia que hay en la naturaleza muestra que los grupos humanos se reúnen y se llevan bien. Es natural llevarse bien. Hay pocas excepciones, y entonces la excepción se convierte en la regla, y luego llega el republicano e impone esta regla a todos. Así que tienes que pensar en lo siguiente: democracias dinámicas, ¿de acuerdo? Es la forma original y natural de las organizaciones humanas y una que los humanos a menudo adoptan. Son democracias flexibles, una democracia que se mueve, es una democracia en la que el líder no es para siempre. No me gusta. A veces los partidos políticos siempre ponen un líder y repiten el mismo líder un año, otro año,
y repiten el mismo líder. No, los líderes se intercambiarán, porque la democracia es dinámica, ella está cambiando. El mismo líder no continúa, no es una dictadura, es el intercambio del líder original, como un pájaro que vuela de un continente a otro. Esa es la idea que tienes. Así, los sistemas dictatoriales y republicanos ya han impuesto el sistema más rígido y jerárquico. Cuando se impone un sistema rígido y jerárquico, se rompe esta democracia dinámica. Cuando rompes la democracia dinámica, sobrecargas tu cerebro. Incluso si eres jefe en algún lugar, tu cerebro se sobrecarga. ¿Y conoces esta enfermedad, este síntoma de agotamiento que tienen algunas personas? Esta sobrecarga se debe a que el sistema es rígido, es fijo. No te relajes, no te des un respiro. Implica un proceso de mucho estrés. La gente sufre, la gente entra en un proceso de zozobra, porque no hay dinamismo, no hay democracia dinámica, hay un régimen republicano. Para que entiendas el republicanismo, la esencia es esta. Necesito reglas para hacer bueno al hombre, porque el hombre es malo por naturaleza. Pero este gobierno republicano solo ayuda a una clase social mínima, normalmente una clase del 1% de la población, incluso menos, que eso es ayudado en el sistema republicano. Es importante que sepas que el ser humano natural es la democracia dinámica. Esto es natural. Ok, sí, pero sobre todo que tengas un sentido de pertenencia, de estar con todos juntos, de pertenencia, y esa pertenencia que te decía que viene del coriocense. Y la coriocensis es algo que pertenece a la célula misma, trasciende nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra conciencia, la mente, la que une la interocepción y la propiocepción, y la interocepción es parte de nuestro metabolismo, y este metabolismo es el metabolismo, es una reacción, es algo que es un montón de células y reacciones químicas, no tiene acceso a la pertenencia de la célula, solo hace lo que está alrededor de la célula. Entonces no logramos este concepto de pertenencia, pero la mente lo busca. Y la mente teniendo conciencia, que es una referencia, tienes la mente, tiene introcepción y propiocepción, y luego haces referencia a esa mente en ese sentimiento de dolor o placer, en este sentimiento de trabajo, de necesidad. Entonces en ese sentimiento polarizas esa mente en ese lugar del habla. Luego tienes la conciencia, que es una referencia de dónde estás con la mente que tienes. Referenciado este momento es una toma de conciencia. Yo siempre digo que la conciencia es el movimiento que se percibe, que se produce en el metabolismo, en toda esa química cerebral que nosotros ofrecemos, producimos, y entonces viene la conciencia. Así que depende de tus recuerdos, de tu aprendizaje, de tu bagaje cultural, depende de muchas cosas que están dentro de ti. ¿De acuerdo? Esto es importante. Cuando se trata de procesos republicanos, tenemos un problema fuerte y serio de imposición de reglas. El punto culminante del republicanismo son los republicanos que van allí, cambian las reglas, imponen impuestos, no imponen impuestos, hacen, no hacen, cambian las reglas. El republicano es eso. ¿Esto es correcto o incorrecto? No, eso es republicano. Eso es el republicano, ¿entiendes? Así que ya asume que el hombre es malo por naturaleza, por lo que necesitamos reglas. Y es un concepto, y podemos vivir con republicanos, no republicanos, con aquellos que tienen filosofías religiosas diferentes a las nuestras. ¿Y qué es lo importante de estos conceptos? Y es bueno que lo sepas. Mira, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Para ti. Para otra persona también puede haber cosas que sean correctas e incorrectas y contrarias a lo que usted piensa. Y para otros no tiene nada que ver con lo que piensas. El problema, el gran problema, es cuando la gente empieza a separar el bien del mal y lo sitúa demasiado lejos uno del otro. Cuando separamos las cosas, el bien y el mal, tenemos un problema muy grande, porque si separas el bien del mal, entonces te centras en el bien y piensas que todo es mal.
Déjame explicarlo un poco mejor. Hubo una vez que escuché una conversación en casa entre unos familiares y mi esposa, su hermana y algunas personas más hablando sobre cómo limpiar la casa. Primero pasas la aspiradora, luego trapeas, luego pasas la escoba y es un desastre y no. Uno piensa que primero el aspirador, luego la escoba, luego el paño. Otro dice, primero el paño, luego el aspirador, primero la escoba, luego el aspirador. Así que mira, incluso en estos tres órdenes, usando la escoba, el paño, la fregona húmeda y la aspiradora, el orden de esto puede provocar que una cosa esté bien y la otra mal. Espera, pero el otro piensa lo contrario, en un orden diferente, y si esta comunidad separa el bien del mal, no admitirá haber hecho algo incorrecto, y lo incorrecto es lo que no quiero que se haga, y el republicano impondrá que lo correcto es esto y no aquello, y no hay diplomacia, no hay negociación, y lo que necesitamos es negociar siempre lo correcto y lo incorrecto en nuestras actitudes, incluso en casa, incluso con nuestros amigos, mucho más que en la parte política, incluso en la parte religiosa. Lo correcto y lo incorrecto siempre se negocian. E incluso cuando negocias lo correcto y lo incorrecto con alguien o un grupo, creas valor. El valor es para el grupo y este valor para el grupo hará que tiendes a reaccionar a las cosas que vienen en el grupo con este valor. Pero este valor no es el valor para los que están fuera del grupo. Por eso digo que tú eres el sistema. Desde el momento en que adoptas el valor, ese valor se convierte en parte del sistema y tú eres el sistema. Jackson, ¿por qué enfatizas tanto que yo soy el sistema o que tú eres el sistema? Sí, porque hay gente mirándote y hay gente que piensa que eres el opresor o que hay que seguirlo. Y a veces simplemente sigues diciendo, no, bla, 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 el sistema, van a romper el sistema, yo estoy diciendo que tú eres el sistema. Y desde el momento en que te vuelves flexible en tus ideas, en tus actitudes, es como un banco de peces, el banco va, todo va junto, ¿de acuerdo? Y si algunos pájaros de la escuela empiezan a ir de manera diferente, la escuela también se mueve en esa dirección. Si empiezas a tener actitudes diferentes, los que te rodean también empezarán a cambiar las suyas. Tú eres el sistema, pero estás buscando tus emociones y sentimientos en la forma de tu grupo, tu burbuja, tu grupo ideológico, y luego tomas ese sentimiento del grupo, pero incluso con el sentimiento del grupo yendo y viniendo, como un banco de peces, pones tu sentimiento personal en algún punto, tu sentimiento de democracias dinámicas, de poderes alternados, y cambio y flexibilidad, y mirar las cosas con una visión más personal y menos de una visión de grupo y de repente haces un movimiento diferente en el grupo y el grupo tiende a cambiar. A menos que el grupo sea realmente republicano y realmente sea una orden de arriba hacia abajo o el robot que controla el grupo. Es un grupo de odio. Si es un grupo de odio, no necesitamos perder el tiempo hablando porque está controlado por pequeños robots. Entonces, ¿entiendes? Es importante que sepas esto. Sistemas complejos, y nosotros somos sistemas complejos, tienen esta mayor idea de complejidad. En un sistema complejo no se resuelven las cosas con un solo cambio. Cambias como una especie de niebla que entra, múltiples frentes, múltiples posibilidades. Y eso es importante. Somos un sistema complejo y nuestra democracia es dinámica, especialmente cuando llegas a un estado, a un espacio donde eres responsable de ese espacio, de alguna manera, al menos en ese momento, estás administrando ese espacio. ¿A quién miras en este espacio? El espacio pertenece a los seres vivos que lo habitan. ¿De acuerdo? ¿Cuáles seres vivos? Seres vivos que tienen ADN. Plantas, animales, otros humanos. Y luego creas una estructura que abarca a todos, que abraza a todos. ¿Él entiende? Esta es una democracia dinámica. Verán abrazos de todos. En algún momento lideras este grupo. En algún momento ves que otra persona es liderada porque tiene una habilidad ligeramente mejor que tú para hacer esto o aquello, y tú para aquello otro. Y no tienes ese rencor
por ser el líder, por tener que ser seguido. No necesitas que te sigan ni eres un seguidor del comportamiento de otras personas, pero en el coreocenso imitas para sentirte parte del grupo. Es natural que hagas una imitación promedio en este grupo y en este espacio en el que estás. Pero luego cambiaste de espacio, pasaste a otra cultura y te adaptas fácilmente a ese espacio y a esa gente, a esa forma de ser, mostrando siempre respeto a los seres vivos, respeto por los ADN que existen en ese espacio. Entonces este respeto es importante, lleva este concepto, esta apertura a otros espacios y sabiendo que tú en un momento en que estás en un espacio empiezas a imitar a esas personas y tú eres el sistema. No tiene sentido intentar derrocar el sistema, porque tú eres el sistema, porque necesitas buscar la conciencia, buscar la materialidad de los hechos. Y cuando busques la materialidad de los hechos, busca esa materialidad dentro de tu propio sentimiento, no dentro de un grupo y dentro de los hechos que son reales, porque a veces las emociones, el grupo te lleva a creer y a crear fantasía, la conciencia se basa en el sentimiento. Y si el sentimiento es grupal, ni siquiera existe la materialidad de los hechos, y es el sentimiento el que mueve al grupo. Y a medida que el sentimiento mueve al grupo, piensas que ahora el grupo tiene conciencia de la verdad. Este es un problema muy serio, porque la verdad impone el bien y el mal, y la verdad, cuando separa el bien del mal, se produce la muerte del sistema, porque el sistema está unido. Mira, algunos barren antes de limpiar con un trapeador húmedo y otros limpian con un trapeador o aspiran. Algunos creen que el cielo está aquí y el infierno está allá. Otros creen que el infierno está aquí y el cielo está allá. Está bien. No creo en la vida después de la muerte, por ejemplo. No creo en la vida después de la muerte porque no hay pruebas de vida después de la muerte. Pero está bien, así que quiero construir el cielo aquí. Pero hay gente que quiere imponer el infierno aquí. Porque solo creen en la vida después de la muerte. Por eso digo que, a veces, los políticos, cuando son políticos que creen en la vida después de la muerte, no siempre trae beneficios sociales, porque su recompensa será más tarde. La recompensa de todos llegará más tarde. Así que estas son personas que están un poco más polarizadas. Buscar el cielo aquí es una característica, pero en este sentido, ¿quién piensa que no lo es? Pero, maldita sea, hay reglas y hay leyes. Sigamos las reglas, las leyes, los reglamentos, para no romper esto, para no romper esta armonía. Entonces tenéis diferencias de ideas, pero tenéis logros. Las reglas son, esto es preferencial, pasar una luz roja, no pasar una luz roja, pasar una luz verde. Tienes las normas y reglas y estás tratando de negociar esas normas y reglas con la gente. Y cuando creas valor en tu grupo, sabes que ese valor no es útil para otro grupo. Y el otro grupo, al no seguir tu valor, no está mal, es solo otro problema. Y entonces tendrás esa democracia dinámica que es algo natural. Y para ti, en tu casa, recuerda lo siguiente, tienes a tu padre, a tu madre, a tu hijo, o tú, tu mujer y tus hijos, y en algunos momentos hay un hijo, hay una hija que dirige la casa, en algunos momentos de algún juego, en otro momento es la madre, en otro momento es el padre, en otro momento hasta el perro de la mascota. Tiene un cierto mando lúdico, es el centro de atención. Este centro de atención es como si se estuviera desarrollando una democracia dinámica. Sí, pero tenemos reglas en casa, pero no son tan estrictas, tan fuertes. Y cada vez que seguimos esta regla, somos el sistema. En algún momento, cuando la casa tiene reglas que son un poquito duras, ya sabes, tengo que ser flexible en mi forma de ver, de percibir y de ser. Si tienes flexibilidad y sabes que eres responsable de todo lo que percibes, y de esta percepción de incomodidad en un sistema, puedes saber que tú eres el sistema. Y si cambias, el sistema cambia. Es solo cuestión de negociar, porque naturalmente las democracias son dinámicas, por supuesto. Vas a una fábrica, algo, hay una jerarquía de posiciones, pero aún así es posible hablar.
Es posible hablar y en algún momento es posible flexibilizar las cosas para que sean más fáciles para todos. Chicos, quería dejarles esto, espero que lo hayan disfrutado. Es un poco más corto, pero está muy centrado en lo que piensas, ¿de acuerdo? Lo natural son las democracias dinámicas. Es natural que cambies quien está a cargo de la casa, cambies quien está a cargo del servicio, o de esta tarea, o de aquella tarea. Esta es la naturaleza humana. Cuando llega la república o cuando algunos vienen e imponen normas y reglas, se sobrecarga el cerebro humano y empieza a dar un montón de patologías que son complicadas para el ser humano. Así que, incluso si eres jefe en algún lugar, sé flexible en cuanto a ser jefe. Dale voz a alguien para que tengas flexibilidad y alternancia de ese poder. Y si en algún momento logramos una verdadera democracia, un Estado responsable, seremos más flexibles en el aspecto político. Esta visión de poderes y de continuidad y esta democracia dinámica se hará realidad y aliviará las preocupaciones de todos, para todos los seres vivos, incluso mitigará las emergencias climáticas que tanto sufrimos. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles.